Suena bonito. Piedras vivas. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? ¿Se ha preguntado usted qué es la iglesia? También se ha preguntado, ¿me considero yo parte de la iglesia de Jesucristo? Son preguntas que debemos hacer, porque la iglesia de Jesucristo está sembrada en la tierra con muchos propósitos, con muchas órdenes que han venido del cielo para la iglesia. Así que tenemos un trabajo que puede hacer que no lo sepamos. Tenemos un lugar muy especial en el cuerpo de Cristo que puede hacer que usted no se haya dado cuenta. Así que, hermanos, ponga bastante atención. Solamente diga, yo quiero aprender algo más de todo lo que usted sabe. Bien, la iglesia tiene un nombre en griego. Significa salir fuera, o sea, la palabra eclesia. Eclesia significa salir fuera. Y yo meditando en esto, yo salir fuera, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde nos vamos? Tenemos que salir afuera, somos iglesia. ¿Sabe de dónde tenemos que salir? Apartados totalmente del mundo pecaminoso. Es un grupo que el Señor ha formado con amor porque Él nos ama. Que tanto nos ama Dios que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Entonces la iglesia se está preparando para una vida eterna. Por eso somos piedras vivas. Ahora, la iglesia no es un templo, no es un, ¿cómo le decimos? Nosotros decimos así, vamos a ir a la iglesia. Estoy en la iglesia, voy a limpiar la iglesia. Nosotros somos iglesia. Usted y yo somos iglesia, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que decir, voy a ir al templo, a adorar al Señor, a limpiar el templo, a hacer algunas cosas, ¿me entienden? Pero nosotros nos acostumbramos a llamar iglesia al edificio, pero eso no es así. Iglesia somos todos los lavados con la sangre de Jesucristo. Entonces, la asamblea, nosotros somos una asamblea, un organismo espiritual. Ahora veamos esto. Es un organismo, es una asamblea, pero no es para hacer cosas normales, sino cosas espirituales y que están arraigadas y cimentadas en la palabra de Dios. Todo esto es lo que debe cumplir la iglesia. Ahora, ¿quiénes la conforman? Todos aquellos salvados por la sangre del Cordero de Dios. ¿Usted está salvado? Usted forma parte de la iglesia de Jesucristo. Llamados a estar fuera del pecado y unidos, subraya esta palabra que habla en la Biblia, unidos con un solo propósito, con un solo objetivo, que es servir al Dios vivo. Ese es el propósito de nosotros. Servir al Dios santo, al Dios vivo. ¿Cómo lo vamos a servir? Como Él lo pida. ¿De acuerdo? Ahora, somos llamados por Jesús. Miren qué privilegio. Que el Señor llame a Juancito, a Megan, a todos estos. Es un privilegio. El Rey de Reyes, el dueño del universo, el dueño de la creación, llamó a Maribel. Eso es maravilloso, y de todos los que estamos aquí. Así que Él nos llama. Ahora vean qué tenemos que hacer para una misión demasiado especial. Una misión. La iglesia está en la iglesia está en esta tierra porque Dios le dio una misión preciosa. Es por medio de la iglesia que llevamos a Cristo a muchas personas. Es por medio de la iglesia que se predica la palabra para que la gente escuche la palabra de Dios y sean salvados. Entonces la iglesia tiene un gran propósito.
por eso el diablo quiere destruir las iglesias, quiere dividirlas, quiere meter pecado, porque sabe dónde está el poder. El poder fue dado a la iglesia. Las llaves del reino fueron dadas a la iglesia. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, lo más importante de esto es que la iglesia tiene un centro. Ese centro es Jesucristo. No se puede mover la iglesia alrededor de un hombre obedeciendo órdenes de hombres o de una institución o de un grupo de hombres. No, la iglesia se mueve solamente con las órdenes de Jesucristo, el Señor. Claro, los siervos que son llamados para Dios, Dios los capacita para que cuiden la grey, para que cuiden las ovejas, para que cuide la iglesia. Pero la iglesia no es del pastor. La iglesia no es de la pastora. La iglesia es de Jesucristo. Y cuando entendemos esto, se van a quitar las rencillas que a veces aparecen. El centro es, ¿quién? Jesucristo. Y todo lo que hacemos en la congregación es para bendecir, para adorar, para exaltar al Creador del universo. Bueno, entonces, la iglesia no es una estructura de cemento, de madera, no. La iglesia está conformada, es una estructura compuesta por piedras. Así me gusta que me ayude. Es que se me perdió, aquí está. Por piedras vivas, con un sacerdocio santo. ¿Me están oyendo? Es que usted puede ser una piedra viva, pero sin sacerdocio no. No, hermanito, nos equivocamos. Con un sacerdocio santo. Bien, en el Antiguo Testamento, o más bien en el Nuevo, también se hacía que los hermanos se reunían en las casas. En las casas. Y de arriba de las casas había un cuarto especial que se le llamaba aposento alto, donde las personas se reunían, los hijos de Dios se reunían, ¿para qué? Para meditar, para orar, para esperar que el Señor les hablara, para estudiar la palabra y todas estas cosas. Ahí no había distracción. Eso es muy característico. Ahora yo pienso que si nosotros nos reuniéramos actualmente en las casas, ¿sabe qué nos ahorramos? Pagar luz, pagar agua, mantener todo esto. El problema también está en que las iglesias ahora, algunas son mansiones. ¿Han visto? Son mansiones enormes. ¿Y quién mantiene esa iglesia? Los feligreses. ¿Ven? Ahí a veces los estrilan tanto porque hay una doctrina de la prosperidad y todo se lo embolsa alguien, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que la iglesia puede tener un templo, pero el templo que nos interesa es el templo santo de Dios, que somos nosotros. ¿De acuerdo? Ahora usted puede preguntarse a dónde se originó la iglesia, porque en el Antiguo Testamento no había la revelación de la iglesia. En el Antiguo Testamento, la iglesia de hoy, la que tenemos por Jesucristo, era un misterio. Pero mire lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Cuándo se fundó la iglesia? ¿O se originó? Antes de la fundación del mundo. Ahora, nosotros entendemos que los profetas hablaron de la ley en el Antiguo Testamento, pero Juan el Bautista fue el último profeta del Viejo Testamento. Aquí los profetas dicen, hablaron hasta Juan. Juan ahora presenta a Jesucristo
es el profeta último que habló acerca de la ley. Así que, hermanos, es en el Nuevo Testamento donde inicia la iglesia de Jesucristo. Así que es exclusiva del Nuevo Testamento. ¿Me están entendiendo? Bien, pero la iglesia tuvo su origen antes de la fundación del mundo. Pero aquí en la tierra, ¿a dónde nace la iglesia? Porque esto a veces trae controversia, ¿verdad? Y a través de los años, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero fíjense ustedes, la iglesia nace el día de Pentecostés. Póngale atención a esto. En Jerusalén, con la llegada del Espíritu Santo. No puede existir una iglesia sin Espíritu Santo. Estaría muerta, como muchas que están muertas. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia a hacer la voluntad del Señor. Leamos Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. Pareciera que es lo mismo, pero no lo es. Unánimes en un solo sentir, en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo Dios, en una sola esperanza. Y juntos, o sea que ellos no eran aquellos que dicen, no me junto con este, no me voy porque ahí está fulano. No, eran totalmente hermanos. Luego dice aquí, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El asunto aquí es que en el aposento alto, el día de Pentecostés, habían 120 personas junto con los apóstoles adorando al Señor. ¿Cómo estaban? Unánimes. Unánimes en ese amor, porque si no hubiera sido así, el estruendo del viento recio no hubiera llegado. La unidad es importantísima en el cuerpo de Cristo. Ahora dice que es como un viento recio, pero no era un viento natural. Entendamos esto, el Espíritu Santo no es un viento natural. Parecía, pero no era natural. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora sí, no son de fuego. ¿Cómo? De fuego, o sea, se parecen a fuego, pero no eran fuego. Imagínense, se podía haber ardido aquel edificio, ¿verdad? Ahora dice, y fueron todos, subraye todos y ojalá no se le olvide, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Se da cuenta? Dios quiso hacer esto público, que mucha gente lo viera. Él quiso demostrar que había un espíritu de poder que cambia a las personas y que las hace maravillosamente poderosas en Cristo Jesús. Ahora veamos esto. ¿Qué es el día de Pentecostés? Porque en la Biblia hay que escudriñar cada palabra para saber qué es lo que Dios nos quiso decir. ¿Qué es el día de Pentecostés? Miren, hermanos, los hebreos celebraban muchas fiestas para servir a Dios supuestamente, pero el día de Pentecostés es la segunda fiesta de las 3 fiestas más importantes de los judíos, que eran la Pascua, el día de Pentecostés y ahorita me acuerdo. Ahora, esta fiesta del día de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Vayan escuchando todo esto porque es muy importante.
También a esta fiesta se le daba el nombre de fiesta de las cosechas o fiesta de las primicias, porque ese día, la gran fiesta de Pentecostés, los judíos venían de pueblos lejanos a llevar, a traer a Dios la primicia. ¿Qué significa? Si tenían una milpa, los mejores elotes iban para ofrenda. ¿Me están entendiendo? Esa era tan importantísima esa fiesta, de tal manera que Pablo andaba por ahí en otro lugar predicando, estaba un poco lejos y él estaba apresurado porque tenía que llegar a la fiesta de Pentecostés, porque todo varón israelita no trabajaba ese día y era orden de que todos debían de presentarse a la fiesta. ¿Me están entendiendo? Ahora sí. Bueno, entonces esa ofrenda era por gratitud a todas las bendiciones que Dios nos había dado, les había dado. Bueno, ahora sí, entonces ya estamos entendiendo a dónde nace la iglesia. En el aposento alto, el día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén. Bien, entonces la venida del Espíritu Santo involucraba en ese momento que muchas personas estaban ahí reunidas, un sonido que oír. Las personas que venían de otros pueblos con otras intenciones o con otras ideas o sin saber qué era el Espíritu Santo, se reunieron. Por eso Dios quiso hacerlo público, para decirles: hay Espíritu Santo, ¿verdad? Era un espectáculo, desde luego, bien grande era el espectáculo. Hay gente que se maravillaba, pero había otra gente, los incrédulos, que decían: están llenos de mosto, están ebrios. Y entonces, ¿cómo iban a estar ebrios a las 9 de la mañana? Eso estaba rarísimo, ¿verdad? La cuestión aquí es que ese milagro se experimenta con el revestimiento del poder de Dios. Y los apóstoles y todos estos 120 personas experimentaron nuevos cambios en su cristiandad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, recuerden a Pedro, negó al Señor 3 veces. Era medio peleoncito, medio rebelde, por ahí dejó un tiempo a Jesús. Y ahí estaba ahora Pedro. Ellos, los apóstoles, tenían mucho miedo de predicar la palabra después de que Jesús resucitó. Solo imagínense saber que su líder fue crucificado, la persecución, todo esto. Recuerden que a Pedro lo negó y dice: no, yo no soy de ellos, ¿verdad? Yo no. Tenían temor, tenían miedo, pero el Señor les había dicho: espérense que yo voy a llegar con poder y fuego para ustedes. Bien, pues llegó. Ellos sabían, ellos lo estaban esperando. Y ahora vemos a un Pedro que se levanta a dar un sermón a todos ese tipo de personas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cuando ellos hablaban en lenguas, las personas que hablaban otro idioma los oían hablar en el idioma de ellos. Entonces dicen: ¿qué es esto? ¿Pero qué es esta maravilla? ¿Qué saben estos de hablar otro idioma? Y lo estamos oyendo en un montón de idiomas. Todos hablando idiomas y ellos escuchándolo. Entonces de ahí el Señor quiso hacerlo público para que la gente entendiera que el poder de Dios se iba a manifestar por medio de los apóstoles. Ven, así que, hermanos, los incrédulos siempre van a aparecer en cualquier reunión, siempre van a estar por allá. Y los que dijeron que estaban llenos de mosto, ¿sabe por qué? Porque siempre el incrédulo quiere ensuciar lo que Dios ha limpiado. Amén. Así que, hermanos, ahora limpios,
Ahora los apóstoles predicando con poder, donde miles de personas, dice la palabra que el primer discurso de Pedro, 3,000 personas se convirtieron. ¿Por qué? Porque era tan poderoso el sermón, donde presentó a Jesucristo, donde presentó lo que ellos habían hecho y presentó el arrepentimiento, y por eso le dijeron: ¿y ahora qué hacemos, Pedro? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya entendimos todo, ya tenemos todo claro. ¿Qué hacemos ahora? Matamos al Salvador. Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepiéntase. El evangelio tiene que predicar arrepentimiento, porque una vez que la persona se arrepiente, adelante, salva para Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Así que había entonces muchas familias, mucha gente, y unos tenían unas ideas y otros otras, pero todos escucharon el poder y vieron el poder del Espíritu Santo, para que no dijeran: no hay Espíritu de Dios. Ahora sí, es necesario entender que el Espíritu Santo viene a usted y a mí cuando nos convertimos al Señor. Usted se convierte a Cristo y usted es nueva criatura en Cristo Jesús, pero no porque usted lo razone, es porque el Espíritu Santo vino a usted y se lo declaró. Amén. Por eso en unas iglesias universales no sucede esto, porque lo que menos quieren o les interesa es el Espíritu Santo, y Él es el que redarguye de juicio, de pecado y de justicia. Un lugar, una casa, una iglesia sin Espíritu Santo está muerta. Amén. Bueno, entonces viene a morar inmediatamente que nos convertimos a Cristo. Somos ahora hijos de Dios. Pero aquí hay otra expresión: ser llenos del Espíritu Santo. Subraye esto. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, igual que el día de Pentecostés, igual que esos 120 hombres recibieron una nueva vida, un poder maravilloso. Se les quitó el temor de predicar. Y miren ustedes, si lo saben, los encarcelaban, les pegaban, los azotaban, salían de ahí y a predicar otra vez. ¿Haríamos nosotros eso? No se fueron a esconder y les prohibieron: no hablen en ese nombre, en el nombre de Jesús. ¿Quién iba a hacer caso con ese poder que ya tenían, con haber conocido a Jesucristo? ¿Y para dónde luego irían? ¿A una vida eterna? Todo lo que les hicieran la persecución, para ellos era como nada. Ellos solamente tenían la visión de predicar a Jesucristo resucitado. Amén. Entonces, si usted y yo nos preguntamos: pero yo quiero ser llena del Espíritu Santo, facilísimo. Para la iglesia es facilísimo, hermanos. Primero, usted y yo tenemos que crecer en la palabra. Esta palabra usted tiene que escudriñarla, aunque la haya leído 20,000 veces. Sígala leyéndolo, siga escudriñándolo. Cada día el Espíritu Santo le va a dar algo diferente. Tal vez se hayan dado cuenta algunos escudriñadores, algo nuevo sucede en algún momento. Y usted dice: qué raro, yo leí esto hace tiempo, pero ahora tengo hasta ganas de llorar. Hay una revelación aquí que yo no había visto. Pero tenemos que crecer en la palabra. Luego, pasar tiempo en oración. ¿Cómo le cuesta a la iglesia orar? ¿Por qué? Porque el diablo sabe el poder de la oración. Entonces se mete por cualquier endijita para que usted no ore. ¿Se da cuenta? El día que la revelación venga a cada uno de los de la iglesia, cada miembro, de lo que es la oración, ese día hay fuego espiritual en la iglesia. Parece mentira, pero cómo cuesta a veces, aún a los que ya somos viejos en aprender la palabra. Hay cada cosa que aparece en ese momento: sueño,
una visita, una llamada, o no se va a la visita, yo tengo que orar. Hay un montón de situaciones, pero no desmaye. Levántese madrugada que ahí nadie lo va a molestar. Amén. Es especialísimo levantarse en la madrugada. Entonces la otra parte es vivir en obediencia a la ley de Dios. Que no se le escape nada de lo que ahí dice para que pueda ser obediente. Ahora, leo la cita para que vean a dónde está. Efesios 5:18. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Léanlo. Efesios 5:18. Efesios 5:18. Bueno, se las digo. Sed llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Jesucristo de nosotros, de la iglesia. No nos quiere así tibiecitos o religiositos, no. Sed llenos del Espíritu Santo, donde está el poder y donde usted va a ser de verdad un miembro de la iglesia de Cristo que predique a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Ahora, la iglesia como cuerpo de Jesucristo. La iglesia como cuerpo. A ver, veámonos el cuerpo de nosotros. Tenemos un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo. ¿Qué tiene ese cuerpo? Manos, ojos, pies, de todo tiene. Todos los miembros son importantísimos para el cuerpo. Yo podría decir, no, yo me voy a cortar estas manos porque para nada sirven. O me quito los ojos porque de todas maneras ya no ven. No, todos tienen una función muy especial en el cuerpo, ¿verdad? Miren, al que le cortan un pie, le ponen una prótesis. ¿Por qué? Porque es importantísimo ese pie. Y así con todas las partes del cuerpo. Pero miren, el Señor dice en 1 Corintios 12:2, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, y así también Cristo. ¿Qué es esto? La ilustración del cuerpo humano es para que el Señor nos quiere explicar la diversidad en la unidad. O en la unidad hay diversidad también. Si hay muchos, aquí todos somos diferentes en el sentido de que a mí me gusta lo rojo, a usted le gusta lo blanco, un montón de gustos, pero en Cristo Jesús, todos somos uno. En la iglesia, ¿de acuerdo? Aquí nadie puede decir, yo creo en Dios, pero no creo en Cristo, o yo creo en el Espíritu Santo, pero no creo en esto. No habría unidad y el Espíritu Santo no se manifestaría. Cuando la iglesia está totalmente unida en la palabra de Dios, es cuando se refleja ese poder del Espíritu Santo. Entonces, el cuerpo es uno. ¿Y quién es la cabeza? A ver, Jesucristo, desde luego. La cabeza está dirigiendo a cada miembro de la iglesia, porque todos tenemos diferentes funciones. Sin embargo, todos se combinan para constituir una unidad en el cuerpo de Jesucristo. Y lo vemos, aquí hay diáconos, están los que predican, están los que esto y el otro, muchas cosas por hacer. Unidos, alegres, porque así lo quiere Dios. Amén. Todos somos indispensables. La unidad, en la unidad hay presentación del poder. Ahora recordemos otra vez que la iglesia, con ese poder, Dios la quiere como vehículo en esta tierra para darse a conocer al mundo. ¿Me entienden? ¿Para qué la usa la iglesia? Para que Jesucristo sea revelado al mundo por medio de cada uno de nosotros. Cuando usted testifica, cuando usted dice, bueno, yo creo en este Dios que un día yo estaba tan mal de pecado, sufría, no era feliz, pero conocí a Cristo y todo cambió.
posiblemente esa persona le cree y se convierte, o esa persona se burla de usted. ¿Y cuál es el problema? Ya sabemos cuáles son los burladores, los incrédulos. Sin embargo, algún día pueda que se conviertan, ¿verdad? Entonces, hay que testificar la unidad. Nos unimos como piedras vivas, no como personas sin espíritu o muertas, y siendo Jesús la piedra principal, la cabeza del ángulo. Somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna. Apréndase esto. ¿Por qué esto es una piedra viva, fuerte? Porque tenemos eternidad. Porque Dios nos salvó para que tuviéramos una morada eterna en los cielos y pasáramos siempre con el Señor. ¿Y quién es la roca inconmovible? Nuestro Señor Jesucristo. Leamos 1 Pedro 2, 4, 5. Acordaos de Él. Subrayen lo que voy a decir. Piedra viva desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Pero vea lo que nos dice: vosotros también, ustedes, yo, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esto es muy importante, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, ve qué maravilloso lo que es la iglesia. Cada vez entendemos más a dónde Dios nos condujo, nos trajo. Amén. Ahora, ¿quién es la piedra desechada? Todos sabemos quién es. Jesucristo es la piedra desechada. Leámoslo aquí, 1 Pedro 2, 7, 8. Pero para vosotros, pues, para ustedes, iglesia, que creen, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Está clarito eso, ¿verdad? Hay una leyenda, bueno, puede ser que sea historia. Cuando estaban construyendo el templo de Salomón, el templo, recuerden ustedes que se construyó un templo para que Dios estuviera ahí y no sé más. Lo estaban edificando los constructores, los carpinteros, pero en ese tiempo no habían clavos, ¿verdad? No habían soldadura, por decirlo así. Entonces esos edificios eran construidos en piedra y abajo del edificio había una cantera, y en la cantera fabricaban las piedras y cada una llevaba su propia medida. Ellas iban incrustadas, piedra bien acomodada en el lugar correspondiente, iban enumeradas, ¿verdad? Pues seguro Jesús sacó esta historia o esta manera de conversar Él con nosotros de la piedra desechada, porque cuenta la historia que ellos empiezan a construir el edificio y lo van construyendo y estaban contentos, todas las piedras estaban a su medida. Pero un día el jefe de carpintería dice: esta piedra es demasiado grande, no nos sirve, echémoslo otra vez a la cantera. Y le echaron cuesta abajo. Muy bien, siguen construyendo el templo. Cuando van a terminar el templo, parece que hace falta una piedra. Entonces dice: ¿se equivocaron los canteros? No nos enviaron la piedra principal, la que sostiene este edificio, la piedra angular. ¿Ven? Los carpinteros o los constructores saben de qué es esto. Siempre el ángulo tiene que ir más fuerte. Entonces les llama la atención a los canteros y les dicen: ¿a dónde está la piedra angular que va aquí? Ustedes fallaron. Y ellos les dijeron: no, señor, fue una de las primeras que mandamos. Subimos esa piedra.
Y si ya la mandamos, ya tiene la medida y no la vamos a hacer otra vez. Pues resulta que entonces se van a buscar la piedra grande, esa piedra angular, y estaba rota, sucia, llena de musgo, todo, y la lavan y la ponen, y ponen la piedra angular. Y el edificio fue terminado. La obra fue terminada. Esta es la historia. Por eso dice aquí, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Están entendiendo? No se puede. ¿Quién desechó a Jesucristo? Los judíos, algunos gentiles. Hasta el día de hoy es piedra desechada. ¿Saben, hermanos? Pero esa piedra desechada un día volverá como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como el dueño del universo, y se mostrará como la piedra principal a todo el mundo. Será mostrado a todo el mundo la piedra que fue desechada. Amén. Ahora, hermanos, fíjense que Él es el fundamento. Ya lo dijimos, no es ninguna institución, no es ningún hombre. Él es el fundamento. Efesios 1:22 dice, y sometió, ¿quién? Dios sometió todas las cosas bajo los pies. ¿A quién? A Jesucristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿No se siente usted orgulloso de ser parte del cuerpo de Cristo? Orgullosos nos sentimos de esa misericordia tan grande que el Señor tuvo para sacarnos del lodo. Así que Jesús tiene dominio universal, no solo de los hombres, no solo de los ángeles, sino también de los árboles, de los animales, de todo. Es su creación. Tiene dominio universal. Él tendrá el cetro un día de que Dios le va a dar y le dice, juzga tú. Él es el juez justo. Y la iglesia tiene una estrecha, una íntima relación con este Señor Jesucristo que tiene dominio universal. Porque, ¿qué dice Colosenses? Estamos completos en Él, sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo el Señor. ¿Qué posición más privilegiada? ¿Se da cuenta? Hemos sabido esto, pero a veces necesita machacarlo. Ahora vean eso. Ahí exactamente, formándose la iglesia, el Señor no hace acepción de personas. Leámoslo aquí, 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Está entendiendo? Todos bebemos del mismo espíritu de Dios, la iglesia. Y ya no hay esclavos, ya no hay que desechar a aquel ni a este, ni porque este tiene una raza diferente. Absolutamente no se desecha a nadie. Ahora, cuando los judíos rechazan a Jesús, la Biblia dice, a lo suyo vino. A lo suyo, ¿qué vino a hacer? A salvar, a rescatar. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y como no le reciben, entonces, ya ustedes saben la historia. Ahora, ¿qué pasa? Empiezan los apóstoles a predicar el evangelio con ese fuego de poder. Y ellos se vuelven a los gentiles. Se vuelven a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Todos los pueblos que no tienen descendencia judía. O sea, están los judíos y los gentiles. Solamente. Nosotros somos gentiles. Ellos son judíos. En Israel. Dice, Efesios 2, 19, 20, 21. Aquí le habla a los gentiles.
Así que ya no sois, nos habla a nosotros, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fuimos un injerto en el árbol. Ahí estamos injertados, a la misma altura de los judíos. Recuerden que los judíos despreciaban a todo aquel que no fuera hebreo. Y Jesús lo sabía porque era judío. Recuerden cuando Jesús dijo, pero usted es una perrilla, yo vengo a los que me dio Jesús, vengo a los judíos. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? El mismo Señor, Él era judío, entonces generalmente se despreciaba, pero no lo hizo con desprecio. Él lo que quiso es enseñarle a los discípulos quién era ella y a dónde iba ahora a tener el puesto. ¿Ven? Le decían perrillos a los cananeos, a estas gentes, eran despreciados, pero el Señor empezó a enseñarles que no se desprecia a nadie, no hay esclavo ni libre que se vaya a despreciar. ¿Me entendieron? Así dice aquí, somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿qué dice? Va creciendo. Oigan, si somos piedras vivas, espirituales, la iglesia crece. Es una de las características. Crece espiritualmente y puede ser que crezca también en miembros, y de hecho no es que pueda ser, es que debe ser. Cuando se empezó a predicar, no se convertían 10, miles, y la iglesia, dice la Biblia, crecía y crecía y crecía. Así que, hermanos, ya no somos paganos incircuncisos llamados por los judíos, ahora no. Y había ¿alguna diferencia? Pues nada. Los gentiles pecaban sin ley y los judíos pecaban con ley. ¿Están entendiendo el término? ¿De qué se jactaban? Ellos tenían ley y no la cumplían, pecaban por desobedientes. Y los gentiles no conocían la ley, por tanto también eran pecadores. Así que ya no somos extranjeros advenedizos. Ya tenemos un pueblo, ya tenemos un cuerpo, ya tenemos quien nos dirija. Bien, hay un primer judío que se convirtió y está registrado en la palabra de Dios. ¿Saben ustedes cómo se llama? El primer gentil que se convirtió. ¿No saben cómo se llama? Pues hay que leer Hechos 10. Ahí está la historia. ¿Ah? Hechos 10. Cornelio. Él no era de la familia de los judíos. Era un oficial romano. ¿Ya se acuerdan? Servía a Roma. De muy, ¿cómo se llama? De mucho prestigio. ¿De acuerdo? Pero dice la Biblia que este señor, junto con su casa, adoraba, leía la Biblia, la palabra de Dios, daba buenas ofrendas, ayudaba a los pobres, tenía un gran corazón. Por eso el Señor se revela a él y le dice: Cornelio, tus oraciones han subido a mí y las he mirado bien. Con mis palabras lo estoy diciendo. Entonces se revela un ángel y viene a Cornelio y le dice: llama a Simón, a Pedro, que venga para que ore. Pues este judío Pedro sí hacía distinción de personas, creen que solo ellos, ¿verdad? Todavía. Pues cuando un ángel llega a Pedro también y le presenta un lienzo lleno de comida y le dice: Pedro, mata y come, la primera vez. No, Señor, nosotros no comemos eso. Nosotros tenemos la carne que la ley nos dice que tenemos que comer, pero esas cosas nunca las hemos comido. No vamos a pecar contra ti, ¿verdad?
Este Pedro tan arraigado a la ley. Pues el Señor insiste y baja otra vez el lienzo. Yo creo que lo bajó 3 veces. Léanlo ustedes, me parece que 3 veces. Otra vez lleno, y ya Pedro dice, no, yo aquí hago caso, me lleva la trampa. Y el ángel le dijo, vaya, llegó la persona, porque había que ir a traer a Pedro para que orara en la casa de Cornelio. Se llevan a Pedro, y imagínense cómo iba Pedro, pero ¿qué voy yo a hacer aquí? Pero si este es un gentil, pero si este es un incircunciso, pero si este no se ha circuncidado, pero si este y este. Así debía Pedro, pero Pedro fue. ¿Para qué? Para que el Señor le mostrara el poder de Dios también a los gentiles. Amén. Y ahí, cuando Pedro hizo el discurso de arrepentimiento, ya ellos estaban casi arrepentidos, ya adoraban, alababan y fueron llenos del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. ¿Se da cuenta ese poder que sigue insistiendo? Poder de Dios. Se convierte en todos los gentiles y de ahí en adelante todos los apóstoles predicándole a los gentiles. Ya no son perrillos. Amén. Ven, son bonitas estas historias. Y las lenguas dice que magnificaban a Dios. ¿Para qué son las lenguas? Para decir las maravillas de Dios. Y claro, cuando Pedro ve que magnifican a Dios, están hablando de las maravillas, entonces ya los bendice. Muy bien, ya termino con esto. Vamos a ver. Estoy durando mucho. La iglesia tiene que tener muchas características relacionadas con la palabra de Dios. Primero, como instrumento de la iglesia divina, la iglesia hereda todas las promesas de la palabra de Dios. Vea qué lindo. Hereda todas las promesas. Número 2, voy a ir un poquito rápido. Participa de la guerra contra Satanás y los demonios. O sea, la iglesia siempre debe ser una iglesia guerrera. Número 3, hay diversidad en unidad. La iglesia debe vivir en unidad. Efesios, bueno, no lo vamos a leer porque ya lo explicamos. Hay unidad y debe existir por siempre. Luego, número 4, la santidad. La santidad es lo que distingue también a la iglesia. Voy a leer Efesios 5:27. Dice así: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Subraye una iglesia gloriosa porque ahora lo vamos a explicar. Que no tuviere mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oiga, como la blusa de Doris y de Maribel. Blancas, totalmente blancas, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Que fuese santa y sin arruga. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Si el Señor dijo que nosotros somos debiluchos y que abogado tenemos a Jesucristo para contarle todos nuestros errores, entonces está gloriosa, entonces está sin mancha y sin arruga, ¿no? Todavía tenemos arrugas. Este pasaje nos enseña que la iglesia está siendo bañada en el presente con el agente purificador que es la palabra de Dios. Usted y yo queremos ser y caminar en santidad, pues vamos al agente purificador. La iglesia purifica, pero si no la leemos, si no la estudiamos, si no creemos, entonces no va a suceder nada. Ahora, esto es en el presente. La santificación es un proceso hasta luego llegar a la estatura de Cristo. Todavía no somos esa pureza, somos tan débiles, pero con un corazón arrepentido, que es lo más importante. En el pasado, Dios se manifestó en la redención, en el pasado, pero en el futuro, ahora sí, exhibirá una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga, perfecta. Una iglesia ya glorificada,
Ya no estamos en la tierra. ¿A dónde estamos? En la eternidad. Ya ahí está la iglesia glorificada, sin mancha, perfecta, totalmente perfecta. No hay nada de arruga. Es esto maravilloso, ¿verdad? Entonces vimos la santidad, la redención y la glorificación. Todo es un proceso que está pasando la iglesia. Otra característica, defiende por encima de todo la verdad de Jesucristo. Usted se pelea por defender a Cristo, ¿no es cierto? Recuerdo cuando yo armaba unas broncas que yo no sé por qué hacía eso, pero lo hacía. No se me iba nadie en blanco y si se enojaba me gustaba más bravos me gustan. Yo con la palabra y ellos todos ignorantes, no sabían nada y estaban peleando conmigo. Y un día eran 4 señores, estaban conmigo y amigos, estábamos ahí hablando, todos se fueron a dormir y yo me quedé con ellos, pero yo estaba picada y yo quería predicarle la palabra. Uno era mi cuñado y otras personas. Pues resulta que empezamos y empiezan, y los hombres usted sabe que se creen a veces muy machos, perdóneme la palabra, es esta mujer que nos va a enseñar. Pues no me estoy jactando tampoco, pero yo sabía lo que tenía que decir. Y empieza el asunto y empieza el otro y el otro y el otro y lista con el Espíritu Santo. Yo por bajito decía, Espíritu Santo, dime qué digo. Cada pregunta, dime qué digo, Espíritu Santo. Cuando eso eran como más de la 1 ya de la mañana, era linda la cosa, ¿verdad? Entonces se para uno de ellos y dice, ya. Marta nos ganó y punto, vamos a dormir. Siempre me acuerdo de eso. Vea, aunque se burlen, aunque le persigan, aunque usted diga no sé qué hacer, hágalo. Dios le da la victoria. Él es el que es magnificado, no usted. Es Él el magnificado. Amén. Luego vemos que la iglesia tiene dones. Y los dones son para servir. Y todos los dones, todos son para el servicio de Dios. Todos. Y cada uno de los miembros mínimo tiene un don. Esos dones no son para jactarse. Esos dones son para edificación del cuerpo de Jesucristo. Usted tiene el don de cantar. Venga y cante aquí delante del Señor. Edifique la iglesia con su canto. ¿Se da cuenta? Usted sabe leer muy bonito la palabra, pues venga, lea una palabra que el Señor le dio anoche cuando oraba y dígasela a la iglesia. Edifica el cuerpo de Jesucristo, usted tiene dones. De una vez alguien me decía, pero es que yo no sé ni para qué sirvo, no sé para nada, no sirvo para nada. Y le digo, yo ya usted oró para que los dones suyos sean revelados. Dios revela qué dones tiene cada persona. Una vez revelados, usted con todo el amor los pone al servicio de Dios. Dones de misericordia, habla la Biblia, hay infinidad de dones. Muy bien, entonces termino con esto. La iglesia es una estructura edificada con piedras, con piedras vivas, con un sacerdocio santo. Amén. Dios me los bendiga.